Nacemos para estudiar, estudiamos para trabajar, trabajamos para consumir, finalmente morimos. Dice el poeta, entonces nacimos para morir, estamos muertos desde que nacimos. Eso muestra una pobre oferta de la sociedad moderna para el ser humano. Un ser humano que parece que vive toda su vida encajonado. Nace en un cajón y en ese cajón te vas creciendo y te vas moviendo en cajones para aprender, para conocer. Vives en un cajón, duermes en un cajón, caminas y te mueves en un cajón, estudias y aprendes en un cajón, te diviertes en un cajón. Y lo mejor que te puede pasar es que en un cajón puedas recordar que existe otra existencia más allá del mundo de los cajones. Finalmente mueres y mueres en un cajón, lo cual significa que has vivido una vida encajonada, que no tuviste tiempo, que no tuviste energía, que no te viste posibilidades de vivir. Te viste la esperanza de que un tiempo te ibas a pensionar, que ibas a tener una renta, y soñaste que en ese tiempo te dedicarías a hacer lo que no pudiste hacer. Te irías al campo, comprarías una casa en el campo, junto al mar, pondrías una hamaca, leerías los libros que no leíste, sembrarías, cuidarías flores y vivirías un mundo sencillo, elemental. Pero no pudiste, ya no puedes hacer eso, ya no hay posibilidad de hacer eso. Entonces parece que hay un muro que te ha impedido ver y entender que la vida está más allá de esos cajones y de esos límites. Y de pronto descubres que en medio de eso sufres, te enfermas, tienes accidentes y especialmente no puedes resolver la relación con los otros. Y eso básicamente te hace sufrir. Vivimos en un drama humano. La tragedia detrás de todo eso, de la pobreza, de la desigualdad, de dedicar la vida a un sinsentido, es la tragedia humana. Vives en depresión, en tristeza, en angustia, en estrés, y especialmente verificas que no puedes encontrarte con el otro, que no puedes comunicarte con el otro, que no te puedes relacionar con el otro, que finalmente te separas del otro, te separas de tu pareja, te separas de tu familia, de tus hijos, de tus vecinos, de tus amigos, y eso genera infelicidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué hemos pensado, hemos creído que esto que hemos estado viviendo era la vida? Entonces lo que tenemos que pensar es que en algún momento en la historia larga de la humanidad nos dormimos, se nos olvidó la verdadera vida, se nos olvidó el camino de la felicidad. Y por lo tanto, si es un camino, nos hablaremos de un recorrido, de un método, de una cultura, de un cultivo para darle vida a la vida. Esa cultura, ese cultivo, ese método ya no está. La humanidad básicamente se dedicó a trabajar para tener. Entonces así nos dijeron nuestros padres: hijo, estudia, trabaja y ten tus cosas, entonces serás feliz. Pero ya parece que, y el aviso de lo que ha pasado con esta pandemia, que esa oferta se canceló, que no es. Entonces, si no es eso, ¿qué es? Hay que recordar, hay que despertar, hay que preguntarse, hay que investigar. Investigar que otra forma de existencia es posible. La humanidad se durmió, todo parece indicar, las sabidurías antiguas, que venimos de una larga noche, la larga noche del olvido, la larga noche de la oscuridad. Estaba señalado que íbamos a vivir en esa oscuridad, en el drama, en la tragedia, que nos íbamos a perder, como dijo el abuelo Tubu, en el teatro de la vida. Caímos en el pozo de la nostalgia, en el pozo de la tristeza, y ahí quedamos condenados. Ahora lo que tenemos que hacer es despertar, es recordar que existe otra posibilidad, que no estamos condenados a esto, que no hay límites, que hay múltiples posibilidades, que existe
y venimos y advenimos en el amanecer, a un tiempo nuevo del amanecer, un tiempo nuevo de la luz, donde despertaremos. Por lo tanto es una decisión, solo basta una decisión, la decisión de recordar, la decisión de despertar, la decisión firme de vivir plenamente, felizmente, de no seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, de dejar atrás el pasado, de lograr vivir en el presente a partir de una decisión, la decisión de la plenitud. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando decimos olvidamos, significa que hay algo, que existe algo. Simplemente se olvidó. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso que se olvidó? ¿Dónde podemos ir a recordar? ¿Cómo hacemos para recordar? Entonces, hoy tenemos que reconocer que a pesar de todo y por encima de todo lo que ha pasado, de la historia de tragedia, de horrores, de guerras que cargamos en nuestra memoria, de la historia de depresión, de tristeza, de abandono que cargamos en nuestra alma, hay una memoria, hay un saber, y ese saber ha sido protegido, ha sido cuidado, se ha mantenido en el profundo de la selva, se ha mantenido en las altas montañas. Ahí ha habido gente que guardó y que conservó un tesoro. Ese tesoro es la sabiduría de vivir bien, el conocimiento para vivir bien. Esa gente cuidó y reconoció un orden original, un orden de la creación. Y ese orden básicamente nos dice que todo es unicidad, que todo es unidad, que todo interactúa, que todo está ligado y que hay un diseño original en la mente del gran todo, en la gran inteligencia. La vida existe porque todo está ligado, porque todo está unido. Y hubo un diseño original. Hay una gente que cuidó, que guardó ese tesoro, ese saber, el cómo vivir en plenitud, el cómo saber quiénes somos para entender que no somos un cuerpo, que no tenemos límites, que no estamos reducidos a una existencia pobre, miserable, de tristeza, de dolor, que somos mucho más que eso, que somos más que la experiencia corporal, que tenemos infinitas posibilidades, que somos multidimensionales. Ahí hay un tesoro, hay un camino, hay un método. Hay que decidir ir por eso. Y solo basta pensarlo, solo basta decidirlo. Y cuando tú decides, todo el poder de la creación está en ti. No hay límites. Todas las historias dicen que se nos dio el libre albedrío, la libre voluntad. O sea que hemos estado a espaldas de nuestro poder, de nuestra gran posibilidad, porque venimos de una historia de malformación que nos hizo sentir pobres, impedidos, inválidos, despreciados, imposibilitados. Pero es solo una enseñanza, es solo una educación, es solo una creencia. Eso no es así. Quienes han tenido posibilidad de tomar plantas sagradas, o estar en un ritual, o estar en una experiencia límite, de pronto han descubierto que hay otra existencia, que esta existencia que se conoció no era tan fija, que había una posibilidad, que existe otra posibilidad. Entonces ahora hay que ir por esa posibilidad, hay que ir por esa posibilidad de existencia, hay que ir a conocer, hay que ir a escuchar e investigar, con una actitud de investigación, no con la actitud de la creencia, ni de la esperanza mágica, sino a comprender y a entender, y entonces a practicar métodos, procedimientos, tecnologías de la vida. Entonces decimos aquí ahora, recordando, tecnosofías, que son un camino, métodos para la sabiduría. Es decir, hay métodos para la sabiduría, hay métodos para la felicidad. Todo
se reduce a un método, a un camino. Sencillamente hay que reaprender ese método. Y eso significa, por lo tanto, que hay que desaprender lo que aprendimos. Hay que despojarnos de todas las creencias que hasta ahora hemos tenido. Limpiarnos, vaciarnos, decidir ir a aprender. Las técnicas estuvieron conservadas en la gente que vivió en lo profundo de la selva, en la gente que vivió en la montaña, cerca de los nevados, que ha demostrado, porque entonces no es una fantasía, es real, están ahí. Ha pasado un largo tiempo de la humanidad, guerras, modernidad, destrucción, contaminación, mundo artificial que acaba todo, que contamina todo, que destruye todo, que invade todo. Sin embargo, hay un milagro. El milagro es real, pasó, está. Hay gente que mantuvo y guardó ese conocimiento. Y si están ahí, es una demostración fiel de que hay un saber, de que funciona, de que ese conocimiento funciona, porque están. Si hablamos en el caso en Colombia, ahí está la gente del Amazonas, en sus malocas, con su cultura de la palabra, cuidando toda la biodiversidad, como ellos dicen, a través de la palabra, del pensamiento. Está la gente de la Sierra Nevada, que se ha conservado, que se ha mantenido, con el conocimiento del cuidado de toda la creación, de la madre, de ser obediente con el espíritu de la madre, de ser obediente con la ley de origen, porque han sabido que si cuidan y viven esa ley de origen, vivirán felizmente, que su deber es cuidar todo lo creado en una gran familia, la familia humana y la familia de toda la gente que ha sido creada, de la otra gente no semejante, animal, plantas, todo lo que existe. Y saben que el deber del ser humano es cuidar eso, que su deber es cuidar el pensamiento, que todo existe en pensamiento, que los seres humanos tienen la posibilidad de acceder a una existencia profunda donde todo es posible, donde no hay límites. Ellos han vivido así. La demostración es que están. Y al estar pudieron compartir y contar y transmitir ese tesoro, esas instrucciones, esas técnicas conservadas, guardadas, porque sabían que llegaría el momento, que llegaría el tiempo del amanecer, donde habría que empezar a sacar toda esa luz para todos, y así ha estado pasando. Nosotros somos expresión de eso. Desde aquí, desde el lugar que ahora hablamos, y de lo que en este caso somos, una nueva gente, que estamos caminando un nuevo origen, gente mestiza como yo, que viene de la mezcla entre el occidental, el español y nuestras madres indígenas, que contienen la cultura occidental, pero que decidieron retomar su memoria antigua, su herencia antigua, que estaba guardada en sus genes. Y solo que había que buscar y empezar a practicar y hacer disciplinas, a escuchar, a sentarse en el fogón en la noche, a escuchar el silencio, a atrapar silencio. Hoy no se sabe exactamente qué es la espiritualidad. Espiritualidad será tomar yagé, tomar plantas sagradas. Espiritualidad será ir a un inipi, una cabaña sagrada de sudar, ir a búsqueda de visión, en una danza, hacer yoga, hacer meditación. Eso es espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Pensamos que no se sabe exactamente qué es. Más, sin embargo, hemos entendido, escuchando a estos abuelos, que la espiritualidad es una experiencia concreta. Es un camino espiral, es un camino permanente de evolución. Por lo tanto, es una experiencia, es una vivencia. Es la vivencia de la conciencia que se adquiere para vivir en la ley de origen, en la ley original. ¿Cuál es esa ley original? La unidad entre todo, la experiencia de vivir en relaciones dulces, en relaciones de unicidad entre todos. Entonces ahí, en ese momento, concretamos y verificamos la espiritualidad. La espiritualidad es el camino
que nos lleva a vivir la experiencia de la plenitud. Y esa plenitud no es una abstracción, no es una subjetividad, es la experiencia real con el otro semejante y con el otro no semejante. Es entonces, en ese sentido, la experiencia del amor, la vivencia del amor, no la idea, no la teoría, la vivencia, que es la relación con el otro. Todo está en nosotros, todo está en el interior del ser humano, pero lo que ha faltado es el cómo. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo, si todo está en nosotros, cómo logramos que eso que está en nosotros emerja, se pueda vivir? ¿Qué es? Entonces entendimos que había que aprender un método, un camino, unas instrucciones, unos pasos. Lo que nos ha faltado es eso: pasos, camino, procedimiento, método, tecnología, tecnosofía. Hay que contar eso ahora. El tesoro que los pueblos antiguos guardaron es eso, un método. Han salido elementos del método: Hatha Yoga, Tai Chi, meditación. Pero lo que queremos decir ahora es que necesitamos completar. Ha estado bien tomar yagé, ir a buscar las plantas sagradas y vivir esas experiencias de retiro, de búsqueda de visión, de retiro en la montaña, en el silencio, sin comer, sin beber. Pero lo que tenemos que decir ahora es que ya hay que completar eso. Hay que generar una cultura permanente para el espíritu, no ocasional, no de vez en cuando. Y entendemos entonces que cuando hablamos cultura es un orden, una organización que acompaña, que está presente, que organiza toda la existencia humana, en todo tiempo, en todo lugar, en todo lo que hacemos, no de vez en cuando, no ocasionalmente. Todo tiene que estar lleno de espíritu, es decir, de método para reconocer que no estamos limitados a un cuerpo y a unos sentidos físicos, que somos una existencia más profunda y que tenemos que aprender a vivir y disfrutar esta experiencia sensorial, porque se nos dejó el paraíso terrenal. Se posibilitó que el espíritu entrara en la materia, que el espíritu viviera en lo humano para disfrutar y aprender de esta experiencia en la tierra, en esta escuela. Cuando estábamos en el mundo del espíritu, estábamos en el estado de unicidad, en el estado de plenitud. Pero algo estaba ahí pasando también en el gran diseño, en el gran misterio. Y el misterio, todo parece indicar que el misterio, ese gran todo, esa gran inteligencia, decidió conocerse a sí mismo, explorarse. Y entonces se diseñó el ser humano, la experiencia del ser humano y la experiencia en la tierra para vivir la posibilidad de una conciencia, de experienciar los sentidos, de disfrutar un amanecer, un atardecer, o el olor de la hierba fresca, de la lluvia, de la tierra mojada, del perfume de las flores, de la belleza de lo que puede ser creado, y permitir hacer conciencia. O sea que la tarea era venir a disfrutar, vivir esto y hacer conciencia para comprender. La función era disfrutar de lo sensorial para seguir en el camino de la espiral, en un aprendizaje. Ahora tenemos que retomar ese camino que se olvidó, retomar los métodos. Entonces tenemos que hablar del método. Si la espiritualidad es una experiencia concreta, si hay una posibilidad de felicidad, si los seres humanos no están limitados a sentidos de una vivencia corporal, instintiva o emocional, que se vuelve trágica, dramática, entonces hay métodos para resolver eso, para reaprender. Entonces lo que tenemos que contar ahora es el método. Hagan un ejercicio. Tomen un papel y hagan una cruz de brazos iguales. Y en esa cruz de brazos iguales, desde el centro, dibujen una espiral que se mueve hacia la izquierda, no hacia la derecha, porque es el movimiento evolutivo. Venimos del espíritu y descendimos a lo denso, a la materia. Ahora pasamos de lo denso de nuevo a lo sutil, aprendiendo la experiencia. La espiral se mueve hacia la izquierda. Tenemos 4 caminos, 4 rumbos.
Entonces pueden colocar y ubicar y orientarse. Oriéntense. Al oriente un punto, al occidente el otro, al norte y al sur. Tenemos 4 rumbos. Y tenemos correspondencias de esos 4 rumbos. Al oriente la luz, al oriente el aire, en el occidente el agua, al norte la tierra, al sur el fuego. Tenemos 4 elementos. Entonces ahora contaremos la metáfora de la semilla. El principio ancestral en los abuelos de la Sierra Nevada todo es semilla. Todo en el mundo, en la existencia, es semilla, es memoria. Todo está en posibilidad de ser, todo está en posibilidad de manifestarse. Todo ya existe en un estado invisible, en una inmanencia. Hay que posibilitar que lo que está en memoria, lo que está en diseño, se manifieste. Si tienes una semilla de maíz, una semilla de frijol, esa semilla necesita 4 elementos: aire, agua, tierra, fuego. Y necesita un cuidado, alguien que cuide esa semilla, un procedimiento, un método. Nosotros, seres humanos, somos semilla, igualmente. Somos diseño de toda la creación. En nosotros sabemos ya, la ciencia y la biología nos explica que el ser humano sintetiza toda la creación. Es decir, es semilla de todo lo creado. Hay un diseño. Ese diseño es el diseño de Dios, lo que llamaríamos Dios. Dios está en el diseño de cada ser humano. Por lo tanto, el ser humano necesita cultivarse. Necesita esos 4 elementos para que la semilla y la memoria y el plan, el diseño de la semilla se despliegue y se manifieste. Si tenemos la semilla, está en lo físico, pero en la semilla está el árbol. Si está el árbol es porque ya existe. No puede ser lo que no existe, ya existe. El árbol de frijol está, el árbol de naranjo está en la semilla. Necesitamos un orden, un procedimiento para que ese plan se despliegue y se manifieste. El ser humano es la semilla de toda la creación de Dios. Necesitamos alimentarlo, cultivarlo. Entonces ahora pasen esos 4 rumbos, esos 4 elementos y póngalo en conocimientos. Al oriente, conocimiento razonado. Al occidente, conocimiento emocional. Al sur, conocimiento silencioso. Y al norte, conocimiento concreto. Y en el centro de la espiral, conocimiento relacional. Tenemos 5 conocimientos. Y lo interesante es que ya no estamos hablando de símbolos, ni abstracciones, ni metáforas, conocimientos. Si tenemos conocimientos, esos conocimientos nos mueven a una práctica, a una realización. Todo conocimiento se desarrolla a través de la práctica. Entonces eso nos está diciendo, hay que practicar el conocimiento para que a través de practicar el conocimiento se realice, se aprenda, se avance. Arrancamos por el conocimiento razonado, el aire. El mundo, la dimensión del pensar. Todo ser humano tiene una dimensión, la dimensión del pensamiento. Pensamos, generamos ideas, abstracciones, conceptos, discernimos, reflexionamos. Se nos dio ese poder, o sea que es un conocimiento. Hay que desarrollar ese conocimiento. Entonces, esto sugiere practicar. Practiquen el estudio, el discernimiento, el escuchar, el aprender a pensar. Pues todos nos dicen, todo es primero pensamiento. Todo se organiza en el pensamiento. Y según lo que haya en el pensamiento, eso se manifiesta. Entonces nos está diciendo, ordenen su pensamiento, cultiven su pensamiento, practiquen su pensamiento, edúquense, entrénense en el buen pensar. Hay que estar entrenando. Si vamos entonces al otro lado, al conocimiento del agua, nos está hablando que los seres humanos todos nos movemos en una dimensión emocional, en una dimensión del alma, que aprendemos y conocemos a través de emociones.
que recordamos y es más vivido en nuestra vida, es el recuerdo de los impactos emocionales que hemos tenido. O sea que somos una historia de emociones, una historia del alma. Entonces se nos dice que hay que cultivar y practicar y tener una pedagogía de las emociones, del alma, que hay que aprender a revisar, a remirar nuestra historia personal, que todo ser humano es una historia, un recorrido, y que necesitamos limpiar, barrer esa historia personal. Todo ser humano, por ausencia de una sabiduría no enseñada, no transmitida desde nuestros padres y la vivencia que tuvimos con nuestros padres, porque todos somos productos de la unión de dos historias, la historia de un individuo masculino y un individuo femenino, de su historia, de su mente, de sus vivencias, de su estado mental. Y ellos, cuando se juntan, cuando se relacionan, cuando copulan, entregan esa experiencia. Y después nos enseñan eso que aprendieron. Entonces, si reconocemos que es una humanidad que no ha tenido sabiduría, reconocemos que cada individuo, cada ser humano, por ausencia de una sabiduría, se le entregó abandono, maltrato, abuso, desengaño, se le entregó una memoria de dolor que se convierte, como dice el abuelo Domingo, en heridas pegadas como garrapatas a nuestra alma que ocultan la divinidad que somos. Lo que tenemos que hacer es limpiar y barrer eso, identificar eso. Por lo tanto, si nos devolvemos al conocimiento razonado, lo primero que tenemos que hacer, como nos dicen los abuelos de la Sierra Nevada, es distinguir entre el mal y el bien. Entender que cuando entramos de espíritu a la materia, de espíritu a la experiencia humana, en estas percepciones entramos en la dualidad. Y que previendo eso, el gran diseño, la gran inteligencia, dejó las ayudas a toda la humanidad, en diversidad, en múltiple diversidad. Ayudas, conocimientos, instrucciones, para que el ser humano no se perdiera en la experiencia material, para que pudiera recordar que es más que un cuerpo, que es una existencia inmaterial, profunda, que es espíritu. Entonces le dejaron las ayudas. Pero como se decidió olvidar, en algún momento de la historia la humanidad decidió olvidar. Los que dirigían decidieron olvidar, se enamoraron de la ilusión, de lo que vieron sus ojos, de los sentidos del cuerpo, se enamoraron de la inteligencia y decidieron abandonar todo lo que se dejó en el origen. Entonces se perdieron, quedaron limitados y entonces creció un estado de separación, una mente de separación. Fue creciendo una mentalidad de dolor, de sufrimiento, patrones, creencias que tienen como fundamento el miedo, que generan estados emocionales, estados de tristeza, de dolor, de tragedia, de drama, celos, envidia, ira, etcétera, que generan juicio, condena, es decir, expresiones bárbaras que nos afirman en un estado de separación. Y es una especie de inteligencia propia, inconsciente, que nos gobierna y que está oculta, pero que ordena toda nuestra vida y que se verifica cuando nos relacionamos con otros, pues no podemos relacionarnos con otros. Nos separamos, entramos en conflicto, en abuso, en condena, en juicio, hasta el extremo de decidir quitar la vida a otros, que es la expresión alta de la negación. Eso los abuelos de la sierra le llaman noánase, el negativo, que estaba controlado, que era una experiencia que había que vivir aquí, porque era parte del desafío de esta exigencia. Pero algo pasó y esa fuerza se desmadró, se descontroló y se tomó toda la existencia humana y gobierna a los seres humanos. Es una mente. Hay que aprender a identificar esa mente. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta y se expresa en el miedo, en la culpa, en el juicio, en la condena, en la desmedida emocionalidad, en la desmedida vivencia de lo instintivo que nos niega? ¿Cómo sabemos que no es el camino correcto? Pues que genera sufrimiento, que genera separación, que afecta la paz interior. En las tradiciones indígenas
Ese conocimiento razonado es el que se aprende a través de la palabra, porque el conocimiento razonado es la palabra. Y entonces recordaremos lo que los abuelos del Amazonas, la gente Morui, Muinane, Huitotos, Bora, Andoque, Nonuya, Ocaina, con los que aprendimos nos dicen, todo es la palabra, el espíritu está en la palabra. Cuida tu palabra, que tu palabra te cuidará. Cuida tu palabra, que tu palabra sea dulce, que anime, que inspire al otro, que lo ayude, que no lo enjuicie, que no lo condene, que no lo critica. Vive la palabra dulce. Aléjate de la palabra caníbal, que te separa del otro y que te hace daño. Cuida tu palabra, que tu palabra te cuidará. Hay que aprender a distinguir y a caracterizar ese pensamiento negativo con la razón. Y con esa razón entonces tenemos la claridad de caminar en la vida, saber distinguir si estamos en el bien y tener técnicas y estrategias de alerta, de atención, conocimiento emocional, técnicas para estarnos revisando, estarnos mirando permanentemente. Si no lo hacemos, caemos en una vida mecánica, automática, nos olvidamos, entramos en la inconsciencia. Entonces hay que tener técnicas de alerta, de atención, no estar trabajando todo el día, tener pausas, hacer silencio para observar, quietos, serenos, tranquilos. Conocimiento silencioso. Los abuelos y la tradición nos dice, hay que aprender a atrapar silencio, hay que escuchar el silencio. Significa que hay que desarrollar y entrenar una capacidad en la mente que se ejercita a través del silencio. Hagan silencio, tengan tiempos de silencio, de quietud. No importa, escoge la técnica que quieras. Medita, haz yoga, hatha yoga, tai chi, danza, canta, contempla. Escoge el método que sea más afín a ti, pero quédate en silencio. Atrapa silencio. Y entonces verás que algo empieza a suceder en ti. Los abuelos nos dicen que ahí está la conexión, la comunicación profunda, donde viene la fuerza de voluntad. Simplemente si te quedas quieto, atrapa silencio, no piensas. Entonces es no pensar, no pensar. Y ahí se abren todas las posibilidades, múltiples posibilidades. Debes entrenarte ahí. Conocimiento concreto, nos dice, somos seres que nos vivimos en un mundo concreto, material, y lo hacemos a través de un cuerpo. Entonces debes aprender a cuidar tu cuerpo. Aliméntate bien, consume lo posible menos carne, no carne, comida natural, limpia, de la huerta. Nos alimentamos de luz, o sea que tenemos que alimentarnos lo más cercano a la luz del sol. Comida limpia. Mueve tu cuerpo, ejercita tu cuerpo, hace ejercicio, aprende a respirar bien, respira bien. Aprende a trabajar bien en conciencia, con ecuanimidad, con medida. Aprende a dormir bien para que sepas descansar. No dormir profundamente, nos dijeron los abuelos del Amazonas. Dormir liviano para que no caigas en la inconsciencia. Aprende a dirigir tu sueño. Aprende a vivir tu sexualidad. Retoma una cultura de la sexualidad, una sexualidad consciente, no solo la del cuerpo. La sexualidad dirigida desde la mente, desde el propósito, desde la estética, desde la belleza, desde la ética. Sé consciente de todo lo que haces. Quinto conocimiento, conocimiento relacional. Está en el centro. Todo se sintetiza en el centro. Ahí está indicado el propósito de la existencia, de la vida, la ley de origen, lo que define el propósito y la felicidad de los seres humanos. Cualquier ser humano, de cualquier cultura, de cualquier religión, de cualquier tradición, tiene un solo propósito. El propósito de la unicidad, del amor, que no es una idea, que no es un concepto, es una vivencia. Es la vivencia de la relación dulce con el otro, de la relación dulce con la creación no humana, es decir, con toda la existencia natural. Vive y expresa esas dulces relaciones. Para poder hacer eso, tienes que haber caminado, desarrollado los 5 conocimientos, si no, no lo lograrás, tienes que entrenarte. Entonces es una acción básica de entrenamiento, entrénate, cultívate para que la memoria de Dios, o sea, la vivencia de la unicidad del amor,
pueda ser posible en ti, para que vivas en conciencia. Te recordamos la definición de espiritualidad. Entonces ya no hablaremos de espiritualidad, sino preferiríamos hablar de espiralidad, moverse en un movimiento permanente de conocimiento, de investigación, de experiencia para la conciencia, que se sintetiza en la vivencia de ser uno con el otro, con tu familia, con tu pareja, con tu padre, con tu hijo, como la escuela directa donde te formas en el conocimiento relacional. Somos lo que somos en la relación, y si no somos, todo es relación, todo existe en relación. Por lo tanto somos, y esa experiencia define lo que somos en la relación. Es la confirmación de la espiritualidad. Entonces seguimos el método, todo ser humano lo puede hacer. Esto que hemos contado anteriormente es para todos los seres humanos. Está más allá de las religiones, más allá de las culturas. Sencillamente cada cultura tiene su manera de hacerlo. Es sencillamente investigar cómo nuestra cultura, nuestra tradición lo hacía, cómo desarrollaban este conocimiento, cuál era la manera. Cada cual tiene una manera. Sencillamente hay que hacerlo. Hay que hacer, nos dijeron los ancianos, hay que hacer amanecer. Eso significa que no sucede lo que no se hace. La felicidad, la plenitud, es una acción, un camino, un esfuerzo que hay que hacer, un ordenamiento que hay que hacer para conseguirlo. No es mágico, es un logro que está al alcance de todos los seres humanos. Entonces, seguimos con la propuesta práctica. Tomando la misma espiral, ahora, ¿cómo te sanas? Debes reconocer que eres víctima del pasado y la ausencia de sabiduría. Los abuelos del Amazonas nos decían que había una frase popular que decía: árbol que crece torcido, muere torcido. Y ellos nos dijeron: no, eso no es verdad. Árbol que crece torcido se puede enderezar, porque todo es posible. Sencillamente tomen la misma espiral. Ya aclararon, ya saben qué es el bien, qué es el mal. Ya caracterizaron, y es la tarea fundamental. Aprendan a distinguir entre el bien y el mal, el pensamiento, los comportamientos que no son convenientes. ¿Por qué no son convenientes? Porque te afectan tu paz interior y te afectan en la relación con el otro. Despójate de ese pensamiento, apréndelo a distinguir. Tienes que aprender a distinguirlo, míralo. Es cazar el mal. Es como la metáfora de un cazador. Un cazador que va a cazar un venado tiene que ir y sabe y conoce cuál es el venado. Pues si no conoce el venado, va a cazar otra cosa, no el venado. Entonces sabe, observa, investiga cómo se manifiesta, cómo es su pelaje, cómo es su cuerpo, cómo es su comportamiento, por dónde camina, por dónde va a beber. Tienes que aprender a conocer lo que vas a cazar. En este caso hay que atrapar, a cazar ese negativo que está en ti, que está inconsciente, pero ya sabes distinguirlo. Cómo se manifiesta: miedo, dolor, tristeza, depresión, angustia, juicio, condena, celos. Ese es. Aprende a mirarlo, entonces cázalo. Tomen la espiral y habiendo aclarado eso, decidan. Primer paso, vuelvan al conocimiento razonado. Pensar, tenemos el poder de decidir. Decidan qué quieren quitar de sus vidas, qué quieren curar, qué quieren sanar. Decidan, nombren al espíritu. Con cualquier manera, como entiendan al espíritu, nómbrelo. Llamen al sistema Dios, al holograma cuántico, al campo. Invóquenlo, llámenlo, preséntense. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Tengan firme la decisión. Comuníquela con voz alta, porque hay un poder en la palabra. La decisión está en la mente y después se enuncia. Lo que se manifiesta se materializa. Después vayan a su pasado. Recuerden su pasado. Revisen el momento, investiguen dónde pasó, dónde se originó su dolor, su tristeza. Todo es producto del pasado, es una información que tienen. Sencillamente eso, una información que tienen. Lo que pasa en sus vidas ahora es producto de su pasado y lo que aprendieron. Vayan a mirarlo, investiguen qué pasó en el vientre de su madre. Recuerden qué pasó en su niñez. Recuerden las memorias dolorosas, revívanlas, obsérvenlas y cámbienlas. Entonces vayan al conocimiento silencioso. Vayan, siéntense en una piedra grande
que esté enterrada profunda en el suelo. Siéntense junto a un nacimiento de agua, una laguna. Si no tienen eso, en un árbol grande, gigante, antiguo, siéntense ahí. Y entonces ya estamos explicando el método indígena. Usamos la metáfora, en este caso, de lo que toda la humanidad ya conoce, para ver cómo todo es posible y todo funciona. Simplemente no nos damos cuenta. Ahora hoy hay un desarrollo cibernético, computadores, celulares. El celular es un dispositivo emisor y receptor. Ese dispositivo tiene unas claves, unos códigos. Tú mueves unas claves, un código, y se abre la posibilidad de emitir una información. Eso llamaríamos la cibernética artificial, la organización de la energía artificial. Pero esa organización de la energía artificial está centrada en la organización de la energía natural. Funciona en el mundo natural. Funciona en el ser humano, en su mente, es lo mismo. Entonces la mente humana es un emisor y un receptor. Ve y enuncia el código, decide qué quieres comunicar. Eso nos enseñaron los abuelos de la Sierra Nevada. Las piedras grandes, profundas. Son seres, dicen, son memorias. Ya se sabe que una piedra tiene una organización molecular original de la memoria antigua de la Tierra, de la creación, no ha cambiado. O sea, es una central de información y una potencia de transmisión. Ella comunica toda la organización invisible, todo el circuito energético que no se ve, que está en el vacío, y el vacío ya sabemos no es vacío. Cuando movemos el celular nadie ve las ondas ni las vibraciones de transmisión, nadie ve eso, pero están en el vacío, o sea que el vacío no es vacío, y están dirigidas por la mente extiende eso. Entonces te sientas en esa piedra y visualizas qué es lo que recuerdas que quieres cambiar, comunica eso y cambia la emoción dolorosa por un sentimiento. Debes cambiar la emoción de dolor, de tristeza, de abandono, de maltrato por un sentimiento. Cámbialo por un sentimiento de compasión, de comprensión, de perdón por los eventos en el evento y las personas que participaron en el evento. Piénsalos de manera diferente, perdónalos. A veces nos gusta usar no la palabra perdón porque suena muy moral, muy sentimental. No, perdones, cambiar la percepción. Entonces usamos la palabra percam, percibir cambio, percibir cambiado. Percibe de manera diferente, percibe que ese ser, tu padre, tu madre, los que intervinieron en esa historia, no son eso. Simplemente aprendieron eso, no tenían otra cosa que dar, sino te dieron eso porque lo vivieron. Pero ellos no son eso. Si limpias y miras en el fondo todo, después de todo somos santos, somos puros y recuerdas que somos luz. Y tú cambias tu percepción de juicio, de condena, por un sentimiento de compasión, de comprensión, de condescendencia, de cambio. Y visualizas una luz que te cubre y una luz que cubre al otro, visualizando que ya pasó, que eso ya no está, que se disuelve en tu mente porque está simplemente en tu mente. Porque cuando nos encontramos con alguien que viene a pedirnos consejo y nos cuenta y nos narra su vida, sus tristezas, sus preocupaciones y sus dramas, y entonces uno dice y no revisa que esa persona contó una historia, pero es triste, está deprimido. Pero ¿por qué está deprimido? ¿Qué hay que te impide que vivas feliz, que no estés deprimido? Hay alguien ahí detrás tuyo diciéndote vive triste, vive deprimido, ¿te está obligando a eso? No hay nada. Eres tú, está en tu mente, sencillamente está en tu memoria. Es un aprendizaje. Entonces tienes que cambiar ese aprendizaje, despojarte de eso y poner otro. El aprendizaje de la dulzura, de la compasión, de la fraternidad, del amor, cámbialo en tu mente. Visualiza eso y ya está. Repite eso por lo menos 4 veces para reafirmarlo. Repítelo, porque se necesita repasar para que se repita y se cambie la grabación. Seguimos con el mismo esquema, la espiral. Tienes necesidad de la abundancia. Necesitas algo. Necesitas comida, necesitas trabajo. Vamos a poner un ejemplo muy práctico. Estás sin empleo, necesitas empleo.
has decidido que quieres tal, o dedicarte a tal cosa, que necesitas eso, entonces haz el mismo procedimiento. Siéntate, enuncia, piénsalo, decide, tenlo claro, cuéntalo, transmítelo. Sentado en la piedra, ten una pasión por eso, un deseo profundo. Impulsa tu decisión con un impulso, con una emoción profunda, con un deseo profundo. Y estás sentado en la piedra, y en la piedra, en el lago, junto al río, junto al lago, al nacimiento o en el árbol, visualiza eso. Pero antes de eso, como nos enseñaron los abuelos de la Sierra Nevada, paga, es decir, intercambia. Pides, pero tienes que dar algo. ¿Qué puedes dar? Entonces los seres humanos dirán, ¿pero qué podemos dar? Los ancianos, los abuelos de la Sierra Nevada nos dijeron, los humanos están llenos de deuda, toman todo de la madre tierra, comen, abren huecos en la tierra, toman eso, todo lo que tenemos es de la madre. ¿Y qué devolvemos? ¿Qué le damos a la tierra? Dirían los abuelos, ni siquiera defecamos en la tierra para nuestros excrementos se vuelvan abono, ni siquiera damos eso. Entonces tenemos que entender que la vida es relación, que es relación de reciprocidad, que esa es la otra visión del amor. Dar y recibir, así funciona la vida. ¿Qué podemos dar? Entonces los abuelos de la sierra nos dijeron, los seres humanos somos luz, somos energía. Si cuidamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, somos luz, somos alta energía. Somos oro, nos dice. Tenemos que entregar ese oro a la madre tierra, alimentar la tierra, alimentar a los otros seres con nuestra luz. Tenemos que aprender a entregar eso. Está en nuestro pensamiento, sale de aquí, de nuestro corazón. Hay una luz que emerge y alimenta todo, pero no sabemos que eso existe. Por eso tenemos que cuidarnos para hacer buen alimento de la tierra. Entonces, ¿quieres algo? ¿Ya decidiste eso? Entonces págalo primero. Entrega a la tierra todo eso que estás pidiendo convertido en oro, en una luz oro. Entonces te está diciendo, visualiza, método visualización. Toda la mente trabaja con visualizaciones. Entonces visualiza que estás entregando de tu corazón una energía que sale y te la entrega a la madre tierra, ahí, en ese lugar. Y después visualiza eso que quieres, visualízalo. Y después simplemente, al final, da gracias, gratitud, está hecho, ya es. Esa es la manera, el método práctico de obrar milagros. En este tiempo, de aquí para adelante, en la gente del amanecer, en el nuevo amanecer, es obrar milagros. Nos corresponde obrar milagros, pero los milagros no son milagrosos. Simplemente es un conocimiento, un método. Es la condición natural de todos los seres humanos. Todo el poder de la creación está en nosotros, está en nuestra mente. Es acudir sencillamente y operar ese poder, de realizar todo lo que deseamos y lo que queremos, unidos a la voluntad del gran espíritu, del gran todo. Eso es todo lo que tenemos que cuidar. Y la voluntad se define en la unicidad, en estar cuidando las relaciones entre todos los seres. Y ahí garantizamos que tenemos una vida plena, feliz, completa. No nos queda más que ser y hacer el amanecer del ser. Darle vida a la vida, nos dijeron los abuelos del Amazonas. Un nuevo comienzo, un antiguo nuevo orden, una antigua nueva gente. Somos nosotros. Tenemos que considerar todo ser humano, todos. Nadie está exento. Todos tenemos las mismas posibilidades, las mismas condiciones. Simplemente necesitamos aprender un método. Que el maestro sea el método. Lo que estamos esforzándonos para comunicar hoy al mundo es el método. Cuando el gran sabedor, el gran instructor, Jesús Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y vosotros podéis hacer lo que yo he hecho y aún más. Lo que estaba mostrando era un camino, un método a través del cual logramos el estado de la verdad, que es la unicidad. Y esa es la vida. Él estaba mostrando un camino y dijo, lo avisó, vosotros podréis hacer esto y aún más que yo he hecho. Entonces no era generar religiones y adorar un personaje, sino seguir el camino, cumplir con ese camino, tomar su cruz y seguirlo. Hoy estamos en un momento de caos
y es positivo, o sea, de colapso, de crisis, y es positivo, porque a toda crisis precede y está avisando que viene el cambio, que viene el amanecer. Si miran y observan en el mundo, hay mucha gente ya caminando esto, ya decidieron no seguir más en el mundo de las creencias, en el establecimiento, en lo convencional. Está ocurriendo, solo que no sale en las noticias. En las noticias sigue saliendo el miedo, la mala información, el dolor, la tristeza, la tragedia, la mentira. Entonces esto nos dice que si ya amaneció, ahora hay que hacerlo amanecer. Y todo ser humano, a través de un método, puede lograrlo. De seguir, de cuidar esto, puede lograr ese estado de felicidad, ese estado de plenitud. Todo ser humano tiene la memoria de sabiduría, está guardado en sus genes. Todo ser humano en su memoria profunda es un indígena, es un indios, Dios en él, en todos está. Simplemente, como explicamos en la metáfora de la semilla, hay que despertar ese plan, ese diseño, con un recorrido, con un procedimiento. Siéntanse todos partícipes de esa posibilidad, de entender y aplicar métodos que nos liberan, que nos generan la autogestión espiritual. Ahorita hay una crisis, entonces no hay tradiciones fiables, no hay incluso líderes fiables, pero lo que sí es fiable es invocar nuestro maestro interior, despertar en nosotros lo que está, a través de practicar, de ordenarnos. Se despierta, pero recordar que es un camino el que hay que hacer. Si recorremos ese camino, se logra porque se logra. Lo que todos los seres humanos deben pensar ahora es que lo indígena no es lejano, que lo aborigen no es lejano, es una presencia, está en nosotros, no es allá afuera, no son ellos. Ellos guardaron y cuidaron eso para recordarnos y entregarnos instrucciones para que despertemos lo que somos, iguales, todos una gran familia. Entonces este es un camino, un momento de síntesis entre el mundo moderno, su tecnología bien usada, su estética, para que sirva para la nueva humanidad, retomar la sabiduría del ser, las tecnologías, tecnosofías de caminar para adentro, de saber caminar para adentro y de hablar con toda la existencia, con todo lo creado, reaprender los códigos, el canto, la danza, que nos comunica y nos permite hacer acuerdo con toda la existencia, material e inmaterial, y reorganizarnos porque sabemos que la fuerza y el poder aquí para adelante lo podríamos pensar en dos cosas: la decisión de nuestra mente y la decisión de juntarnos con otros. El poder es ser con el otro, juntarnos, ser comunidad, ser tribu del amanecer. No nos queda más que ser y hacer el amanecer. Están abiertas las puertas para eso. Estamos pensando en las escuelas de formación. Muchos abuelos están decididos a eso. Solo estamos organizándonos para que vengan a sentarse, a escuchar, vengan al fogón, a escuchar el silencio, a atrapar silencio, a refrescarse, a endulzarse, a aliviarse, a recibir el consejo, a hablar con el misterio, a recibir las instrucciones, para que se extienda. Proponemos ser gente del amanecer, ser la nueva gente. Proponemos ser el amanecer. Debemos ser el amanecer. No somos lo que tenemos, sino tener lo que somos. La riqueza ya no es una riqueza material. La tierra es una tierra de abundancia, solo que nos enseñaron la escasez y nos generaron escasez. Proponemos generar la abundancia material y riqueza espiritual. Ser lo que tenemos, ser gente colibrí, ser gente que une el cielo con la tierra, o sea, el mundo invisible con el visible, el inmaterial con lo material, lo antiguo con lo moderno. Gente colibrí que une el cielo y la tierra, ser gente del nuevo amanecer. Bienvenidos al amanecer.